Fue llevado a una serie de juicios injustos, en los que fue acusado de blasfemia y sometido a abusos físicos y verbales. Los relatos bíblicos destacan que la muerte de Jesucristo implicó mucho más que solo sufrimiento físico, fue un acontecimiento de profundo significado espiritual y redentor para la humanidad. Su crucifixión, el viernes más importante de la historia, fue terriblemente dolorosa y agonizante. Los 4 evangelios del Nuevo Testamento registran con gran detalle los acontecimientos relacionados con este momento crucial. Jesús probablemente murió 3 años después de su ministerio público, alrededor de la edad de 33 años. Sin embargo, determinar el año exacto de la muerte de Jesús no es tarea fácil, debido a un error de cálculo en el calendario actual, que implica una diferencia entre 4 y 6 años. Antes de ser crucificado, Jesús fue sometido a largas torturas. En primer lugar, fue detenido el jueves, tras haber sido traicionado por uno de sus discípulos mientras rezaba en Getsemaní. Luego lo llevaron a una serie de juicios injustos, en los que lo acusaron de blasfemia y lo sometieron a abusos físicos y verbales. Este fue el preludio de su crucifixión, un acontecimiento que cambiaría el curso de la historia y traería esperanza y redención a la humanidad. Jesús fue llevado al Sanedrín, una especie de reunión del Tribunal Supremo Judío en Jerusalén. Allí fue acusado de blasfemia y condenado mediante falso testimonio. Sin embargo, el Sanedrín no tenía autonomía para condenar a muerte a alguien. Solo el gobierno provincial romano tenía esta autoridad. Así, formalizaron la acusación contra Jesús y lo entregaron al gobernador romano de Judea, Poncio Pilato. Pilato, preocupado por posibles repercusiones políticas, dudó en autorizar la muerte de Jesús. Lo envió al tetrarca de Galilea, Herodes Antipas, pero Jesús fue devuelto a Pilato. Presionado por los líderes judíos, Pilato finalmente cedió y aceptó la pena de muerte para Jesús. Luego, Jesús fue azotado cruelmente con un instrumento conocido como azote romano, hecho de madera y cuero, cuyos extremos contenían huesos afilados, ganchos y partes metálicas. Cada golpe provocó profundas heridas en su carne, llevándolo al límite de la resistencia física. Incluso los órganos internos, además de la tortura física, Jesús también enfrentó tortura psicológica. Fue humillado de muchas maneras cuando los soldados romanos se burlaron de él identificándolo como el rey de los judíos. Lo vistieron con ropas reales de manera irónica y le colocaron una corona de espinas en la cabeza, provocándole una intensa hemorragia. Estas espinas, según algunos estudiosos, eran tan fuertes y afiladas que podían alcanzar los nervios de la cabeza, provocando un dolor agudo. Los soldados no se contentaron con esto, escupieron a Jesús y le golpearon en la cabeza con una caña. Después de esta sesión de tortura, Jesús fue llevado a su ejecución. Siguiendo las costumbres de la época, se aplicó la pena de muerte fuera de los límites de la ciudad y Jesús fue obligado a cargar su propia cruz. Generalmente, los condenados a la crucifixión llevaban únicamente la viga horizontal de la cruz, conocida como viga. La madera, que pesaba alrededor de 20 kilogramos, pero en algunos casos los condenados incluso arrastraban la cruz completa, que pesaba alrededor de 80 kilogramos. No es posible determinar exactamente cuál fue el caso de Jesús, pero sabemos que, debido a los azotes que sufrió, no pudo cargar la cruz hasta el final y fue ayudado por Simón Cireneo. Al llegar al lugar de su muerte, Jesús hizo fijar sus manos y pies a la cruz con clavos de metal, los cuales medían casi 13 centímetros de largo, provocando gran sangrado e intenso dolor a la víctima. Poco después, Jesús fue subido a la cruz. Pilato incluso ordenó que se colocara una placa en la cruz de Jesús que lo identificaba públicamente como el rey de los judíos. La muerte en la cruz era considerada una de las formas de ejecución más humillantes y dolorosas en aquella época. Este método de ejecución posiblemente surgió entre los persas, pero fue adoptado por los romanos. Estaba reservado principalmente para los esclavos y los peores criminales, mientras que un ciudadano romano nunca sería condenado a muerte por crucifixión. El condenado fue desnudado y expuesto públicamente en la cruz. Sufría de intensos calambres, intenso dolor de cabeza y sed extrema, mientras perdía sangre por las heridas en sus manos, pies y el resto de su cuerpo, el cual fue golpeado. Los estudiosos dicen que, dependiendo del lugar de la ejecución, las aves rapaces podrían comenzar a arrancar partes del cuerpo de la víctima mientras aún estaba viva. En cualquier caso, la muerte por crucifixión era un proceso lento, que duraba horas e incluso días, y generalmente se producía por asfixia, hemorragia o infarto por agotamiento. En algunos casos, a los condenados les rompían las piernas para acelerar el proceso de muerte. La Biblia informa que Jesús fue llevado a la muerte junto con 2 malhechores y que le ofrecieron una mezcla de vino y mirra, que él rechazó. Cuando ya estaba crucificado, los soldados también le ofrecieron a Jesús vinagre en una esponja. Jesús tardó unas 6 horas en morir, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
La muerte de Jesús estuvo acompañada por algunas personas cercanas a él, como su madre y otras mujeres que participaron en su ministerio. Entre los discípulos, al parecer, el apóstol Juan fue el único que estuvo cerca de Jesús durante su muerte. Mientras algunas personas sufrieron al ver morir a Jesús, otras continuaron insultándolo. Mientras Jesús estaba en la cruz pronunció al menos 7 frases muy emblemáticas que apuntaban a su plena humanidad, su divinidad y el propósito de su obra redentora. Durante la crucifixión ocurrieron algunos fenómenos extraordinarios, como una densa oscuridad que duró unas 3 horas y un gran terremoto que sacudió Jerusalén, además de la partición del velo del templo de arriba a abajo. Fisiológicamente no es posible determinar si Jesús murió por asfixia, por un infarto o por un shock hemorrágico, pero lo que sí sabemos es que esto ocurrió poco después de entregar su espíritu en manos del Padre. Además, algunas personas que siguieron la crucifixión pudieron comprender que Jesucristo era realmente el Hijo de Dios. Para comprobar la muerte de Jesús, un soldado clavó una lanza en un costado de su cuerpo, provocando que de la herida saliera sangre y agua, algo inusual en cuerpos sin vida. Al estar en la cruz durante el sábado, el cuerpo de Jesús fue retirado de allí el mismo viernes para ser sepultado. Mientras que los cuerpos de los criminales crucificados a menudo eran arrojados a zanjas o abandonados en el lugar de la muerte para ser consumidos por los animales, Jesús hizo conservar su cuerpo y fue enterrado en la tumba nueva, de donde resucitó al tercer día. Ante esto, es importante comprender correctamente el significado de la muerte de Jesús. Sin duda, la muerte de Jesús fue terrible, y su dolor y agonía son difíciles de imaginar. Sin embargo, antes y después de él, también otras personas fueron crucificadas. Cuando Jerusalén cayó en manos de los romanos décadas después de la muerte de Jesús, muchos judíos terminaron siendo crucificados. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre la muerte de Jesús por crucifixión y la muerte de otras personas que también fueron crucificadas? La diferencia fundamental radica en el hecho de que el sufrimiento de Jesús tenía un significado mucho más profundo que el simple tormento físico. En su muerte, Jesús soportó algo. El dolor más intenso que Jesús tuvo que afrontar durante su muerte no fue el dolor de los clavos en sus manos y pies, ni el dolor de la corona de espinas en su cabeza, ni siquiera el dolor del azote en su cuerpo. El dolor más profundo que Jesús tuvo que soportar fue el dolor de la separación y el abandono. Al cambiar un trono de gloria por una cruz de madera y cargar con todos nuestros pecados, Jesús fue abandonado por el Padre. En la cruz, Jesús experimentó el terror del infierno en lugar de la comunión celestial. El peor dolor que cualquiera puede soportar es el dolor de ser abandonado por Dios, y sí, en la cruz, Jesús experimentó este dolor en toda su intensidad. Cuando Jesús crucificado gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, estaba expresando absoluta sinceridad. Sin embargo, al mismo tiempo que la muerte de Jesús reveló la manifestación del juicio de Dios contra el pecado, también reveló la manifestación extraordinaria de la gracia de Dios. La profundidad del amor divino es incomprensible. Es increíble entender que la muerte de Jesús no ocurrió para que Dios pudiera amarnos, al contrario, sucedió porque, por su propia voluntad benévola, Dios decidió amarnos incluso antes de la creación del mundo. Así, la muerte de Jesús no fue solo un acontecimiento ocurrido hace casi 2000 años, sino que fue el cumplimiento de un decreto establecido en la eternidad. Fue la manifestación, en nuestro tiempo, del Cordero Inmaculado que fue conocido antes de la fundación del mundo. La buena noticia es que su preciosa sangre fue derramada por cada uno de nosotros. Asegúrate de compartir este vídeo con otras personas para que ellos también puedan entender el verdadero significado de la muerte de Jesús. Porque todo en la vida tiene sentido y necesitamos caminar con Cristo. Amén.